Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de esta segunda temporada de Salgan de la Caja, el podcast donde conversamos de transformación y cambio en las organizaciones, como siempre, con nuestro plantel permanente, JC Torres y doña Josefina Herraz, y puros piropos para Josefina por su talento en el primer podcast, por su tremendo aporte. Y en este segundo episodio de esta temporada, tenemos de invitado a un tremendo amigo personal mío, don Franklin Otero, el responsable de que yo me haya metido en el tema del coaching ontológico. Digámoslo así, Ah, po, qué O sea, bien, el muy culpable, bien. el culpable. el culpable, puede ser el responsable, puede ser el culpable, como ustedes quieran. Yo soy coach gracias a que don Franklin me dijo, oye, tú podrías servir para esto. Me acuerdo perfecto. En otro ámbito me dejó sembrar la semillita y bueno, terminé formándome en la escuela de la cual Franklin es director, que es Fractal, hoy día se llama Fractal Desarrollo Humano. Y Franklin, por cierto, para los muchos que no lo conocen, es psicólogo, primero había sido veterinario, ¿no? Es psicólogo ya hace mucho tiempo, por cierto, master coach, ¿no? Y tiene cursos, por ejemplo, de bioenergética, ¿cómo se llama? Terapia corporal, Sí. Franklin, ¿no? Ya. Bueno, encuéntrenle el título que quieran y ahí lo tiene. Y la experiencia, además, Franklin ha trabajado toda su vida en el desarrollo humano, en el desarrollo de las organizaciones, en las empresas y además donde las papas queman. ¿O no, Franklin Otero? Bienvenido a este segundo capítulo. Mucha tremenda presentación, Mirko, ¿eh? Así que el responsable de tu camino, uno de tus nuevos caminos. Mira, no, feliz de estar acá, encantado. Yo creo que la experiencia me viene de dos fuentes. La primera es de haber estado en la línea, haber estado gerenteando muchas empresas, no tantas, pero muchas áreas, siempre a cargo de mucha gente en áreas productivas, en la industria agropecuaria, en la industria del retail, en la industria productiva, eh, que lo fusioné luego cuando seguí el mismo camino que tú seguiste ahora, también cuando tenía como 47, 48 años. Me cambié de vereda y me cambié de las empresas a ser consultor en el mundo de las personas, porque creí que en su momento eh, mi aporte cada vez era marginal, más marginal cuando estaba a cargo de empresa. Encontré que ese mundo le costaba mucho moverse, entonces, como que dije, ¿qué hago en el futuro? Que me haga un poco de sentido. Y me trasladé a la vereda del frente para colaborar y ayudar a las empresas a producir cambios más significativos que tienden a la eficiencia, no a ser buenas personas. Y si alguien es buena persona por las intervenciones que realizamos, fantástico. Pero más que nada con un enfoque en la eficiencia, porque son empresas y las empresas de por sí tienen un norte que son los resultados. Así que yo la verdad es que siempre hice coaching sin saberlo, esa es la verdad. Eh, y ya ahora, con la experiencia desde de la línea, más la experiencia fusionada de haberme formado como coach y haber tenido todas esas formaciones que tú detallas en el mundo de las personas, sean estas muy formales o sean también alternativas, me ha abierto nuevos caminos para poder colaborar con que las personas en las empresas eh, se desgasten menos y puedan lograr mejores objetivos. Yo te escucho y me resuena un poco muy parecido a Giancarlo, ¿no, Giancarlo? Una suerte de espejo. Así es potente cómo se van espejeando las experiencias, las vivencias, las reflexiones. Eh, claro, porque haber estado dentro de la línea, como lo llamó Franklin, y estar desde fuera tiene desafíos distintos, se entiende distinto. Hacer esa transición tampoco es fácil, ¿ah? Uno tiende también a quedarse pegado con la línea un rato los primeros meses. Entonces, sí, Sí. es sumamente espejeado. Y ahí hay algo muy lindo que escucho yo, que es dónde es tu lugar desde donde tú más puedes Mm. aportar. Yo vengo desde los ser agente de cambio.
Yo siempre trabajé en organizaciones en ONG, trabajé en el Ministerio de Educación de Chile, en Nueva York, en ONGs, siempre yo haciendo. Y ahora también estoy atrás conteniendo procesos de cambio y transformación y soy mucho más efectiva. Entonces, sistémicamente es súper importante, uno de los conceptos es el tema del lugar. En este Mm. sistema, ¿a dónde te paras tú? ¿En qué lugar? ¿En un lugar de apoyo? ¿En un lugar de llevar hacia adelante? De repente hay gente que tiene el lugar que le gusta el lugar de hacer conflictos, que es muy útil también porque saca información. Entonces, ¿cuál es tu lugar? Yo creo que hoy día estamos todos con esa pregunta y en las organizaciones, ¿cuál es el lugar desde donde yo más puedo realmente aportar? No hay un lugar, es tu Déjame lugar. meter un poquito ahí la cuchara, José, porque además me hiciste recordar un profe que tuve de constelaciones que era un español, que tenía un genio, bueno, de español. Y él lo que más reiteraba era el hold the space. Ah, Ustedes sostienen el mantener. lugar. Ustedes Claro. como facilitadores, su rol es sostener el lugar, no meter la cuchara, no determinar lo que te está diciendo, ni el punto final. Y esa pega de repente es súper importante para los que están en las mismas organizaciones tratando de hacer cambios, que es simplemente sostener ese espacio donde el resto se sienta de la mejor forma, la forma más libre para poder conversar, para poder expresarse. Y cuesta también entender ese rol, no es fácil. Claro, que el Sí, porque ego que muchas veces lo que la gente pretende de los consultores, por ejemplo, en mi caso, es que les demos recetas. Y la verdad es que no estamos nosotros para dar recetas, por mucho que tengamos alguna experiencia. eh, Más que nada es acompañarlos a que busquen eso, ellos mismos, desde su herramienta, con sus recursos, desde lo que son. Pero hay una cosa bien importante que mencionó Josefina, que tiene que ver con el propósito. Que nos haga sentido, alguna parte del propósito que tengamos nos haga sentido. Ciertamente que no vamos a encontrar el lugar perfecto tampoco, pero es muy importante eso de que las personas puedan encontrar un propósito personal y alinearlo con el propósito de la organización donde están trabajando, para sentirse realmente pertenecientes. Tú eres un hombre que ha dejado los pies en la calle o tú los pies en las organizaciones, o sea, un hombre que está haciendo cosas. ¿Por qué es importante que las organizaciones trabajen en la construcción de un propósito y lo visualicen? ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué cambio efectivo produce? Porque es algo que está muy conectado con grandes cambios epocales que estamos viviendo que tienen que ver con la búsqueda de sentido, ¿no? Mm, Venimos de un paradigma de sociedad, ¿no? Economicista por excelencia, ¿no? mm, Que nombra, le da categoría en el lenguaje a actividades humanas en función de su rol en la línea de producción, ¿no? Hablamos de los recursos naturales, la naturaleza es un recurso, ¿no? Un recurso económico, y de los recursos humanos, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas siento yo que están crujiendo profundamente. Ah, el homus economicus, la economía, la dimensión material es una dimensión del ser humano, pero el problema, el mm. pecado está cuando se transforma en la única dimensión, la unidimensionalidad, ¿no? Y la búsqueda a propósito me huele en las organizaciones a comprender que hay algo más que el resultado de la planilla Excel en el azul a fin de años, ¿o no? En base a tu Mm. experiencia, qué es lo que te ha tocado experimentar aquí danos por favor la suística va a mostrarnos cómo es esto en la realidad. Mira, les cuento algo que pasó recientemente. Nosotros estamos haciendo un programa en una empresa minera bastante grande, de las grandes, en un área nueva que tiene que ver con que une los conceptos de minería sustentable, minería digital, y eso requiere un cambio cultural bien importante. Y empezamos nuestra presentación al grupo de gerentes primero y de superintendentes, para después bajarlo a toda la línea, que son un área que tiene 106 personas, eh, y que comanda hoy día la operación de la minera en cuestión. Y empezamos a hacer la pregunta, ¿qué los motiva en esta nueva área?
personas dan diferentes versiones de lo que ellos esperan, pero siempre con un criterio un poco cuidadoso de lo que van a decir. Entonces caen mucho en lo que antiguamente se llamaba la misión, la visión, los valores y todo eso, digamos, que en su momento sirvió. Ser Y ya reconocidos como no, referente mundial de... claro, exactamente, una cosa muy ampulosa que lo hacían, que estaba como fabricada, construida en un bonito lugar por un grupo de iluminados, digamos, pero que después estaba en las oficinas y en todas las dependencias de las empresas muy bien enmarcado, con muy bonita, un bonito logotipo y con mucha bonita estética, pero que carecía de sentido. Entonces hoy día se ha ido cambiando por una cosa más simple que es el propósito. Y la diferencia más importante que tiene el propósito es que está construido por todos, de alguna manera, indirecto, directamente, por todos. Fíjate que empezamos en esta experiencia con esta nueva gerencia en esta minera, eh, y lo que nos fue confluyendo es que todos estaban muy preocupados del qué hacer, las funciones que tenían, incluso algunos roles que yo debo hacer en mi rol, qué sé. Sin embargo, fuimos conduciendo esto para que las personas fueran pudiendo explorar los para qué estoy ahí. Y sabes, se construyó una muy bonita frase que es simple, pero muy poderosa, que tenía que ver con que alinear un poco las expectativas personales de sus aportes personales con las expectativas que tienen la compañía de una producción más sustentable, ojalá bajar los costos, no es la principal, pero que sea sustentable y que tenga importantes efectos con las comunidades que la rodean y el medio ambiente. Entonces, eso construido, un propósito para esa gerencia, construido un poco con los 106 personas que no estaban todas presentes, lo fuimos construyendo módulo a módulo, pero en 3 semanas pudimos formar un propósito. Eso les hace más sentido, se sienten más identificados, y yo diría que la gente se siente más motivada cuando es parte de algo. Y ese propósito que es más simple, no es así como queremos ser, como decía Giancarlo, así como el mayor referente en la minería mundial, no, sino que nuestra área tiene la misión o que está orientada a tal cosa, y construido por todos de alguna forma. eh, yo creo que hoy día es fundamental. No estamos ya para grandes cosas mesiánicas, sino que estamos para estar bien apalancados en lo que yo soy y lo que quieren que yo sea en la organización para lograr un objetivo común. Eso yo diría Paso que es como el corazón hoy día de donde está la motivación, el compromiso. el paso del exitismo al éxito. Yo me acuerdo cuando empezamos a planificar esto y apareció la José. La José nos contó una experiencia alucinante eh, eh, en el Teatro Shakespeare, en Inglaterra, en Londres, y que hablaba un poco de esto desde su propia disciplina, desde lo sistémico, pero que tú tuviste que meterte a trabajar en un departamento de innovación, ¿o no? Del que habían creado dentro de la propia compañía, que es la compañía fundada nada más ni nada menos que por el mismísimo Imagínate. William Shakespeare. ¿Ah? ¿Cómo Sí, ahí fue se eso? dio en Cuéntanos a relación, todos, porque yo a mí sí. hablaba Franklin y yo me acordaba de eso. Es que en relación a lo que dice Franklin, hay un principio básico de los sistemas que es la pertenencia. Tienes Mm. que sentirte que perteneces. Y está súper demostrado hoy en todos los estudios de liderazgo que el factor clave para el éxito es que la gente se sienta que ellos pertenecen a un lugar, porque ahí tú das tu identidad, tú das tu vida, tú eres parte de algo. Entonces, los sistemas tienen un principio de que todos tienen un lugar y cuando tú excluyes a alguien injustamente, el sistema mismo pide de alguna manera de que esa persona, ya que pertenece y tiene derecho a pertenecer, sea reconocida. Entonces nosotros nos contrató el Shakespeare Company en Inglaterra porque quería ver, había creado todo un departamento de innovación y este departamento de innovación, que como una parte, estaba tirando como para atrás, no lograba sacar hacia adelante para lo que había sido contratado, no lograba sacar ningún producto.
¿ya? Tú, como bien dices tú tienes que producir, nosotros tenemos una misión y el rol de este departamento era innovar. Y hicimos una constelación y aparece que el representante, porque lo bonito cuando uno trabaja sistémicamente es que un sistema es una unidad. Entonces, la familia es una unidad que tiene un propósito, la organización, como dices tú, tiene un propósito inherente, el equipo es un sistema. Entonces, nosotros pusimos el equipo de innovación por una persona. Y este equipo miraba hacia afuera. Y cuando traemos un representante de qué era lo que estaba mirando el equipo, la persona dice, yo soy una mujer y estoy acá desde el principio y no he sido reconocida. Y ahí el fundador en ese minuto de la empresa que trabajaba con Shakespeare Company se pone a llorar y dice, esa en realidad es mi mujer. Ella es fundadora de esta organización y en esta empresa nadie sabe que yo fundé esta empresa con ellos. Y porque esta era una empresa asociada de Shakespeare Company de coaching, nadie sabe y esta persona, en fondo, tiene derecho a pertenecer porque es fundadora, pero hoy no pertenece porque nadie sabe que existe. Entonces, la pertenencia es vital Mm. en los sistemas y existen estas fuerzas, nosotros la llamamos una arquitectura invisible, fuerzas invisibles, que es como el agua en la piscina en la que estamos nadando, que era un agua que a todos los echaba para atrás y los echaba para atrás. Fuimos a mirar atrás y era este principio de que alguien tenía que ser reconocido. Entonces están todas esas cosas Mm. como invisibles que se le llama cultura en unas empresas, que es como el agua en la que estamos navegando, y normalmente el coaching mira personas aisladas, hay un problema, lo más normal, se echa al gerente de innovación. ¿Por qué? Porque no está haciendo la pega. El equipo es malo, traigámosle coaching. Pero cuando uno amplía el foco y mira ese equipo en relación a la organización, incluso aparece el pasado de la organización, que está presente en estas aguas inconscientes que están determinando el actuar de las partes y las personas en los sistemas. Ahora, todo esto que estamos hablando, nosotros somos unos convencidos de que son tecnologías humanas indispensables para habitar exitosamente este tiempo que estamos empezando a vivir caótico, donde no hay variables que podamos controlar afuera de nosotros, solo comprender eh, los microsistemas que estamos habitando, ¿no? Y en lo que estamos construyendo dinámicas, como son las organizaciones, la familia, nosotros mismos. Y cuando hablábamos que tú ibas a venir, Franklin, la Josefina hizo una reflexión súper interesante que tenía que ver con que de alguna manera este es un tiempo que requiere que todas las personas sean coach, entiendo por ser coach de sí mismos, ¿no? La necesidad de que eh, los equipos tengan gente incorporada que maneje variables, distinciones de tecnología humana, de dinámicas relacionales, hoy día es mucho más potente y poderosa y ya no basta simplemente la consultora o el experto. Eso era José, ¿no? Claro, esto de que yo doy curso de liderazgo sistémico y trabajo con un puro líder que aprenden coaching. Entonces, hoy aprender coaching, me imagino que tú estás en una escuela de coaching, no son solamente personas que quieren ser coaches, sino que hoy todos los líderes ya requieren habilidades de coaching. Porque todos los líderes lo primero que te dicen es yo estoy haciendo coaching todo el día. Si eso es mover equipos, es mover personas, es poder ver, poder sentir sistemas, a dónde van, tener claridad. Entonces, esas son habilidades que ya requiere hoy todo líder, ¿no es cierto? Mira, yo te podría nutrir algo que dijo la Josefina antes, que para nosotros, coincidentemente, por eso de adrede pusimos este nombre, las personas, los grupos de personas, los equipos, incluso la compañía en su total, todos son fractales de sí mismos. Todo es un fractal. O sea, es imposible construir algo si alguien no está, podríamos decir, alineado, sintonizado, conectado con algo que los una, con algo que es a la larga su esencia. Eh, cómo vamos a inspirar, cómo vamos a guiar, si no tenemos algo que nos una con los otros, digamos, que nos conecte. Y para nosotros, por eso que la palabra fractal llega en la de nuestra escuela, pero consideramos que cuando lo decimos también la ponemos al servicio de la organización, empezamos a entender este mismo ejemplo que da la Josefina, que algo pasa en nuestro interior que es medio mágico, si tú quieres, pero algo pasa que cuando conectamos con la esencia, con el sentido, como que estamos más disponibles.
como que estamos más dispuestos a correr la milla extra y sin tener que ponerle mucha voluntad, sino que aparece la disponibilidad. Y en relación a lo que tú me preguntas, Mirko, eh, es imposible, yo creo, a estas alturas del partido, mira lo que te digo, es como medio ilusorio, eh, inconducente, no mirar los problemas, las dificultades desde varios puntos de vista. O sea, imagínate, yo estoy en una nominera, en un área súper técnica, que es muy tecnológica, es pura tecnología de vanguardia, que tiene un área con 60 y tantas personas de inteligencia artificial, de analítica, y sabes tú que quedan maravillados, por ejemplo, con el taller que le hicimos sobre emociones. O sea, como que se sorprenden personas que son súper, como diría decir, muy catalogadas, muy como sobrecalificadas incluso para... Y se sorprenden tan simple con hablar de emociones y lo que significan de repente y lo que producen en nosotros. Entonces, hay otra mirada, lo nombró antes Giancarlo, desde las constelaciones. Hay otra mirada desde lo corporal. Yo creo que la complejidad de los tiempos hace que tengamos que sacar como recursitos y herramientas de muchas partes. Nosotros, por ejemplo, te cuento, por eso la variedad de formaciones que mencionaba Mirko antes, porque no podemos estar formados solo desde una corriente. Y a raíz de lo que decía la Josefina, les puedo aportar que nuestra experiencia en la escuela de coaching es que más bien nosotros tenemos ya 11 años de experiencia formando varios cientos de coaches y antes efectivamente los coaches, las personas se interesaban en formarse como coaches, para ser coaches. Hoy día gran parte, y tal vez tú lo viviste con tus compañeros, Mirko, de cuando estuviste en la escuela, que hay mucha gente que no se mete a formarse como coach para ser o desarrollar la disciplina del coaching, sino que está interesada, por ejemplo, en adquirir habilidades directivas. Por eso que hay muchos ejecutivos que se introducen en las escuelas de coaching, muchos ingenieros que jóvenes, hoy día hay mucha tendencia a que los jóvenes se metan a estudiar coaching porque les da una mayor visión para adquirir habilidades comunicacionales. Hay muchos periodistas, antes yo nunca había visto periodistas en los últimos 4 o 5 años, muchos periodistas que se meten a estudiar coaching. ¿Para qué decir los psicólogos? Porque podríamos decir, oye, un psicólogo tiene de más herramientas para acompañar. No, son herramientas complementarias. Entonces eso te da a entender que parece que naturalmente, armónicamente, las personas reconocen, por lo menos algunas, y ojalá reconocen que la mirada hoy día hacia la complejidad tiene que ser muy diversa, desde muchos ángulos. con Hay toda la un, complejidad del ser humano. hay un punto que lo puso Total. la José, que para mí mi principio sistémico favorito, eh, cabe señalar, que es el principio de la pertenencia, el estar incluido. Y nos suceden varias cosas bien Mm. extrañas como sociedad, además, porque emergen estas nuevas verdades que muchas de ellas buscan esta inclusión, buscan un cuidado mayor con distintas cosas, la comida, los animales, eh, desde un patrón que es sumamente excluyente, que es el patrón de yo tengo la razón y tú no, y tú tienes que cambiar. Entonces, voy a contar una mini historia lo diría, volví a conectar con una canción y como la José trajo Londres, hay un disco de unos 10 años de Sting, que a mí me llamó mucho la atención en esos años. Nunca fui muy fanático de Sting, pero este disco me llamó mucho la atención porque era un musical. Se llama The Last Ship, lo pueden buscar, de hecho llegó a Broadway. La gracia es que este tipo escribe este musical inspirado y él diciendo que pagando una deuda con su pueblo natal, que es un pueblito al norte de Inglaterra, donde construían grandes barcos, un shipyard gigante, un embarcadero gigante, un lugar donde se construyen barcos. una Y firma.
lleno de personas muy rudas, dice Sting, además, en su relato, porque todo el mundo trabajaba para eso, y él mismo dice que él luchó durante años para escapar de ese lugar, y que después, ya siendo viejo, dice, pero yo necesitaba también devolverle lo que este lugar me dio, me cuidó mucho. Entonces, ya siendo Sting, no estamos hablando no del niño que salió del pueblo, estamos hablando de la superestrella que va de vuelta Ah, haciendo este honor, claro. y junto con la compañía con la que hace, contrató a los mejores, obviamente, para hacer este musical, un rubro en el que él jamás se había metido. Dice que un día feliz, llegando al estudio, así, un súper buen día, y el resto del staff que lo asesoraba, que lo guiaba, que lo acompañaba en este desafío, le dice, tenemos que hablar. Y ya, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que este personaje, ¿qué personaje? Frank. ¿Qué pasa con él? No puede estar en la obra. ¿Cómo? Porque además Frank, según el propio Sting, era muy parecido a sí mismo. Él lo hizo pensando incluso en sí mismo. Y era un personaje que no cabía dentro de la lógica de la obra. Era muy, lo que le decía al resto era que era muy difícil que la protagonista de la obra se fuera a enamorar de este gallo, entonces, ¿sabes que tenemos que sacarlo? Y ahí Sting decía, oye, pero me está gustando mi historia. Yo soy Sting, es de mi pueblo, y me está diciendo que tiene que salir mi personaje. ¿Cuánto corto pasan algunos días? Y él mismo relata que dice, hasta que caí en cuenta. Un día también caminando, solo, me di cuenta, me cayó la teja. El problema era yo. Yo estaba bloqueando todo lo que tenía que suceder, en mi obsesión de que este era el personaje que tenía que ser. Cuento corto, sale el personaje de la obra se estrena, le va fantástico, un éxito por todos lados. Y una curiosidad que una canción que estaba inspirada en ese personaje solo está en el disco y no en el musical de The Last Ship. ¿Para dónde voy con todo esto? Lo que me encantó de esta historia, esta metáfora, es que también en esa lógica de la inclusión, en esta danza de la inclusión, cómo vamos dándole lugar al otro, cómo Mm. usamos la conversación como herramienta de colaboración y no de anular a la otra persona. Mm. Pero yo ahí escuché una cosa distinta. Yo escuché que esta persona estaba metida como en un patrón de exclusión del mismo y eso después lo proyecta en su proyecto, que es lo que nosotros vemos en el liderazgo, que por eso es tan importante que los líderes se miren hacia adentro, que es lo que uno hace cuando estudia coaching, ¿no es cierto? Poder mirarse hacia adentro para conocerte a ti, trabajarte a ti, mirar tus patrones. Entonces después tú no estás proyectando tu película, porque uno va a una empresa como líder y va con sus traumas infantiles, con lo que le pasó en la pega pasada, con lo que le pasó en la universidad, lleno así de patrones y resuena con una organización. Entonces la organización nunca puede aflorar realmente su propósito, porque como líder solamente tú estás proyectando tu película en la organización. Entonces la súper importancia y relevancia que tienen los líderes en mirarse hacia adentro y poder limpiarse para que la organización pueda fluir y emerger a través de uno. Eso es el liderazgo sistémico, uno ponerse al servicio de que el propósito de la organización pueda fluir a través de uno. Y uno es el principal bloqueo, hay como muy buen otro ejemplo, como Sting, uno con su miedo, todos sus condicionamientos, uno bloquea potencial en organizaciones. Se No te... escucha mal, Mirko. ¿Me escucha Sí, mal? Ustedes ustedes hablaban con Giancarlo y la cosa del tema de los excluidos, ¿ah? Los que están excluidos. En este caso, el Teatro Shakespeare, esta mujer que había sido parte de la fundación y que estaba considerado. Y eso genera, por cierto, una emoción, ¿no? Latente, subyacente. Tú hablabas, Franklin, del terremoto que causaba en un equipo de técnicos hiperformados, ¿no? Asomarse a mirar las emociones. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las emociones en nuestras organizaciones? ¿Qué pasa con las emociones en nuestra sociedad? ¿Por qué somos tan analfabetos emocionales? Chuta.
Ahí yo creo que obedece a varios factores, ¿eh? Yo no, ahí Foucault puede hablar más de por qué solo desarrollamos la emoción del miedo, por ejemplo, o fomentamos o tendemos a que la gente maneje más el miedo. Ahí está Foucault como una autoridad en eso, digamos. Mira, nuestra mirada así desde la experiencia, desde la casuística, no desde... yo te diría que el paradigma racionalista en el que hemos estado metidos en los últimos 400 años ha dejado, por diferentes motivos, ¿no? Algunos más benignos y otros no tan benignos, ha dejado al mundo emocional recluido en un lugar secundario totalmente o terciario, o despreciado totalmente, y en alguna mirada un poquito más benevolente lo ha depositado en el mundo de las mujeres, de lo femenino, ¿no? Lo dejó ahí, como, ya, bueno, ahí se permite un poco, digamos. Pero en lo masculino, la verdad es que somos verdaderos analfabetos emocionales, somos como generaciones, por ejemplo, la mía, que soy un baby boomer típico, donde la emoción, la verdad es que es una debilidad, está vista Exacto. como una debilidad. Y hoy día, a propósito de lo que hablaba Jan y lo que hablaba la Josefina, ¿no? Cómo liderar, digamos. Fíjate que nosotros hemos llegado, no nosotros nomás, pero se ha llegado, ¿cuál es el sinónimo de liderazgo? Una palabra que se usa tanto y está tan manoseada también, que no tiene sinónimo. Y nosotros le hemos encontrado un sinónimo, no nosotros, digamos. Como en la nueva era le he encontrado un sinónimo. Y el liderazgo es igual a lo más, a lo que más se aproxima es a la gestión emocional. Eh, no podemos liderar si no nos gestionamos primero nosotros. La pregunta no es quién lidera, sino que quién se lidera a sí mismo primero. Y cuando hablamos de liderazgo, yo hago una distinción bien importante. Cuando hablamos de liderazgo, tendemos a hablar de los jefes. Entonces, como que depositaron a ellos, en los jefes, quién tiene que guiar, quién tiene que inspirar, quién tiene que comprometer, quién tiene que ser referente, el jefe o los jefes. Y la verdad es que nosotros hemos ido ampliando el concepto de liderazgo a nosotros, a todos nosotros, a los que formamos parte de un equipo, seamos o no tengamos un rol de jefatura. Eh, y desde ese lugar, la emocionalidad es una herramienta fundamental. Como decía la Josefina, el conocerse, el autoconocimiento es de las principales herramientas del liderazgo que hoy día se necesita. Entonces, yo diría que hace 30 años era un poco necesario. Hace 15 años se veía como bastante más necesario. Hoy día es totalmente imprescindible saber de emociones. Y de hecho, a mí me ha tocado también, no solo en las empresas, sino que en el mundo educacional, hay, menos mal, digo yo, que bueno, que el mundo educacional ya está visualizando eh, impartir algún grado de educación emocional en los niños. Un trabajo largo, por supuesto, a largo aliento, pero curiosamente en algunos colegios donde me ha tocado trabajar, los que más se oponen a esto o generan alguna resistencia son los adultos, lógicamente. Sin embargo, los niños, yo muchas veces en los talleres lo digo, ¿ah? No solamente en los colegios, sino que en las empresas. Tenemos tanto que aprender de los niños, su plasticidad emocional, el no quedarse pegado en una emoción, sino que fluir con la que viene. Eso, si lo pudiéramos tener un poquito nosotros, lo pasaríamos un poco mejor y yo creo que podríamos tener mejores resultados, ¿no? El candor en la mirada al aceptar algo nuevo y no quedarse pegado en su propia verdad. Total, 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 total. Hoy día no se puede hablar en una empresa de liderazgo si no hablamos de emociones. De hecho, es más, po, todos los talleres que hablamos de comunicación no podemos dejar afuera en el paradigma de la comunicación hoy día se tiene que nutrir también de, del mundo emocional. La comunicación sin emociones, ustedes son más expertos, porque ahí hay el Mirko, etcétera. No, tenemos que ponerle emoción, tenemos que poner al servicio de la comunicación lo que nos está pasando cuando pasan las cosas. Eh, ¿A qué decir cuando hablamos de un elemento fundamental al interior de los equipos que es la confianza? La gente se sorprende cuando yo les preguntamos qué es la confianza y nadie sabe, salvo una pequeña definición. Pero nadie sabe que la confianza es una de las emociones más importantes, junto con la vulnerabilidad,
con la dignidad, con la vergüenza. Son emociones complejas, pero muy importantes que ni siquiera sabemos que son emociones, menos vamos a poder gestionarlas. Toda la psicología humana, que es capacidad de mirarnos desde lugares distintos, nosotros en este podcast Salgan de la Casa, la condensamos en una super experiencia. El día fuera de la o no, Giancarlo. Héctor, ¿te gustaría saber qué información importante y nueva tiene para ti y tu empresa un análisis sistémico? ¿Te parece que ya es tiempo de desarrollar las habilidades necesarias para liderar el cambio que necesitas y de fortalecer a tu equipo uniéndolo detrás de un propósito común? Para ello, en Salgan de la Caja, el podcast, elaboramos el Día Fuera de la Caja, una jornada donde estará todo nuestro staff de consultores para ayudar a potenciar tus resultados. Te invitamos a reflexionar sobre este año y abrir la planificación del próximo a través de una experiencia diseñada para conjugar reflexión y esparcimiento, recreación y trabajo, perfecta para hacer la jornada de cierre de año de tu empresa, junto a tus colaboradores. Escríbenos a salgandelacaja@gmail.com o al WhatsApp más 59, más 5699 4897 702. Estamos también en LinkedIn y en Instagram con Salgan de la Caja. Oye, y ahí solo va a colgarme de lo mismo de lo que veníamos conversando. ¿Por qué hicimos este día fuera de la caja? Porque llegaba mucha pregunta que nos decía, oye, ya te entretenía esta conversa, pero ¿dónde puedo ver esto? Oye, pero además me gustaría hacer una cuestión chora con mi equipo, hacer un asadito. Entonces dijimos, ¿por qué no juntar todo esto, las distintas experiencias, dinámicas, historias que todos nosotros también traemos como facilitadores y lo dejamos disponible en un solo día para que la empresa completa, los líderes y todos puedan experimentar cosas nuevas y además salgan con algún nivel de respuesta y claridades y no solo con la buena onda del asado, ¿cachai? Sí, pues es una necesidad experimental. Venimos del mundo, sobre todo en Chile y en otras partes ya tienen mucho sabete en el tema de que educar es una cuestión netamente experiencial, aprender haciendo, ¿no? Pero nada de lo que explicamos acá realmente se aprende si no se hace. No, por muy bien que lo podamos explicar. Yo creo que lo explicamos bien, pero porque eso entra por la cabeza. Y la cabeza es un espacio, o la mente es un espacio de aprendizaje muy limitado, ¿no? El verdadero Muy lindo. aprendizaje que nos queda, el que va rápido, directo, el que entra por acá, por el cuore, por el Mm. corazón, aquellas materias que te apasionan en el colegio, las que sean, incluso las que pueden ser racionales, pero te generan una pasión, ¿no? Los que son buenos en matemáticas los apasiona resolver problemas matemáticos, no son simplemente robots que están ahí y les gusta, ¿no? A mí me gustaba de chico la historia, que a mucha gente le Mm. gusta como de una densidad, y de un toque racionalista, pero a mí me fascinaba porque me imaginaba, esos viajes al pasado en lugares, entonces siempre en aquellas cosas que nos motivan, las que sean, incluso las más densas, las más techy, las más nerd, es porque nos emocionan que podemos ser buenos, porque conectamos emocionalmente. En el día fuera de la caja metimos justamente mi otro emprendimiento, que es esta experiencia de la música de las plantas. Y yo he ido haciendo un viaje ahí con mi socio, con Rodrigo, que entramos desde lo verde, desde el interés por lo medioambiental, y hemos terminado, por lo menos yo he terminado en la comprensión de este lenguaje, de que todas las cosas vivas se expresan en frecuencias de vibración. Como decía Tesla, si quieres aprender el universo es un secreto, hay que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y cuando hacemos la experiencia, ¿no? De interactuar con la vibración armónica de la planta, ¿no? Que va reaccionando a lo que nosotros estamos haciendo, la planta nos está escaneando y está vibrando de acuerdo a ese patrón de interacción, ¿no? Y es otro lenguaje, entonces es una puerta de entrada a las emociones, porque lo que tiene más incidencia en ese campo
vibratorio es nuestra emoción. El corazón genera una vibración magnética poderosísima, de un campo mucho más grande y amplio que la vibración del campo eléctrico del cerebro, es decir, del pensamiento propiamente tal. Entonces, las emociones son todo, ¿no? Hoy día que está de moda generar el propósito, hay mucha gente trabajando en su propósito y mucha gente también trabajando en el tema de la manifestación. Yo veo muchas personas y instructores y gente que está en Instagram, ¿no? Y hay todo tipo de fórmulas para crear tu vida perfecta y todas tienen algún sentido, alguna lógica, porque hay una parte de Ujú. verdad en lo que dice nosotros en el coaching, lo vemos en el tema de las creencias limitantes, cómo las ideas que tienes de ti o del resto van a condicionar tu vida y cuando vas y las cambias, las miras desde arriba, al darte cuenta que no son tuyas, sino que están instaladas, las desinstalas y pones otras creencias, ¿no? Tu vida efectivamente se empieza a mover en otra dirección. Pero, ¿no? En este tema ya más New Age, así como de el frenesí de la manifestación, la clave, por lo menos de la gente más seria en eso que te dice no importa lo que tú puedes repetir como loro, ¿no? O decretar como loro una cosa que nunca se te va a materializar, porque tienes que estar alineado con lo que tú sientes. No solo tienes que decir voy a tener un trabajo, el después, o tengo un trabajo donde gano $10.000, sino que tienes que sentirlo. Ese alineamiento, esa coherencia entre lo que piensas y lo que sientes es la clave. Va a respaldar el tema de la necesidad de alfabetizarnos emocionalmente. ¿No? Las Mm. emociones no se cambian como por arte de magia, si uno no tiene la No, capacidad de hacer introspección. pero además, ¿cómo las vamos, pretendemos cambiar o gestionar o algo si no conocemos? Entonces, por eso que primero hay que tener un pequeño barniz de lo que son las emociones, sus características, qué buenas noticias nos traen. Tenemos tanto en el chip, tanta información, hay emociones que tienen tan mala prensa y la verdad es que no es así. Tenemos mucho como cosas falsas de las emociones, como que algunas fueran malas, por ejemplo. Y cuando le damos un significado, cuando le brindamos el significado, el otro día, a propósito de este taller que le estaba diciendo, pero en otra compañía, un ejecutivo me dijo, oye, nunca había tenido a la mano una mirada tan positiva de las emociones. Yo creí que la mayoría eran malas. Así me dijo, así tal cual, con esa simpleza. Y eso denota un desconocimiento total. Y solo como un agregado, Mirko, tú dijiste lo que uno piensa, lo que uno siente, y está bien, y yo le agregaría lo que uno le pasa con el cuerpo. El cuerpo también es otro olvidado en esta sopita, en este caldo. El cuerpo lo hemos dejado muy, muy de lado. El cuerpo tiene dos ocasiones en que nos acordamos. Nos acordamos del cuerpo cuando nos tenemos que nos vamos a poner de ropa, más o menos, y a veces bien fome, y el otro es, nos acordamos del cuerpo cuando se enferma, pero no tenemos claro que el cuerpo es una gran, por ejemplo, herramienta de comunicación. Yo puedo decir cualquier cantidad de cosas, y súper bonita y súper bien articulada, pero si esto no va acompañado con una coherencia de nuestra dimensión corporal, la persona dice, no le creo a esta persona. ¿Por qué? Porque el cuerpo también comunica, y también comunica las incoherencias que tenemos. Y por otro lado también, Déjame no llevarla a la solamente política, un... no recordar, porque hay el paradigma del, ¿cómo se llama? El contraste de eso, comunicar con coherencia corporal, era Obama por un lado, ¿no? Genial, ¿no? El manejo de los tiempos, las gestualidades, ¿no? Las emociones, y el otro lado, Psicología. Piñera, Sebastián Piñera, ¿no? Que Totalmente, estaba totalmente. completamente Yo me iba a desconectado. ir a Nixon, pero tenéis razón. Claro. Claro, totalmente. ¿Cómo llega? ¿Cómo transmite? ¿Qué comunica? Pero también hacia nuestro interior, las cosas que nosotros incorporamos o no incorporamos también nos contribuyen a la coherencia. Por eso que es importante como también abordar lo corporal. ¿No se imaginan ustedes la cantidad de ejecutivos, de importantes ejecutivos, que ustedes ni se imaginan que podrán?
es tal que yo los tengo respirando en el suelo, abrazándolos a un árbol, eh, y son cosas impensadas que incluso al principio me dicen, oye, que no me saquéis fotos ni me vayan a ver en esta parada, Le porque, da pero sin bajar, le embargo a da ellos les bajar sirve el índice conectarse. IPSA. Ah, claro, claro, le arruina el IPSA si aparecen esa información. Y Claro, yo quiero claro, lógico. sumar que esto que también las organizaciones, las empresas también tienen un cuerpo. Nosotros Igual. tenemos un cuerpo y estamos adentro de un cuerpo y habitamos un cuerpo y normalmente pensamos desconectados del cuerpo y vivimos en campos sociales. La organización es un campo social que tiene un cuerpo y cuando entra alguien en una organización uno dice, ay, no sé, ahí había una onda que se cortaba con cuchillo, por ejemplo. Había una onda en esa sala de reunión que salí corriendo. O hoy me sentí tan cómodo, no sé qué había, pero estaba como cómodo. Lo mismo cuando uno habita su lugar, uno está bien, uno está en su cuerpo y las organizaciones, los sistemas, funcionan un sistema, son partes que funcionan como redes y nosotros vivimos en redes, ¿ya? Una red de relaciones. Y esta red de relaciones, como dice Mirko, es una energía. Son la física cuántica, ya demuestra que ya al final, cuando vamos a lo subatómico, ya no hay materia, es todo espacio vacío de energía. Entonces, entrar en este nuevo paradigma de manejarlo energéticamente, el cuerpo, toda la teoría del trauma hoy demuestra que el trauma está guardado en el cuerpo. ¿En qué, dónde, Totalmente. cómo está vibrando tu cuerpo? Y ahí, como bien dices tú, el cuerpo se enferma debido a los estreses, bueno, hoy día ya se ve que intergeneracionalmente también gracias a la epigenética, los cuerpos, nosotros heredamos no solo ADN y código físico, heredamos también emociones. Entonces, ¿dónde está guardado ese campo energético? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo yo accedo? Como dice ahí Franklin, yo accedo a eso a través de mi cuerpo porque yo resueno. Y cuando uno ve con un cliente, también los clientes hoy día resuenan con una marca, resuenan con una persona, resuenan con una organización. Eso no es mental. Y yo tengo onda. Y de ahí viene la palabra onda, ¿eh? Porque en verdad uno vive en una frecuencia que es de una onda. No solo somos partículas, somos materia, somos una onda que resonamos con un otro. Y eso es lo que uno expande y Esa, siente. esa energía que está en todo, una doble dimensionalidad, y esta es la gracia que es onda y a la vez partícula, Las dos cosas. claro. Lo que ¿Ah? hablamos nosotros queremos somos planilla Excel y trabajar desde el presente. Es lo mismo. La materia y la energía. Hoy ya estas dos polaridades, lo femenino y lo masculino, tienen que integrarse. La energía Claro, con la materia. que es pasar de la dictadura de la O a este reino de la I, porque también tenemos muy programado de dónde venimos, desde la Mm, metáfora de la máquina, donde tú eres un engranaje en esta organización. Exacto, una pieza. Súper Y la amparado materia, eso está, esa idea está súper anclada a la O. ¿Es esto o es esto otro? ¿Qué otra mm. forma de decir exclusión? Sí, justo, Y yo me quiero detener en algo que la José trajo en el episodio uno, lo trajo ya, ¿no? Y tiene mucho que ver con el trauma, que tiene mucho que ver con lo permitido. Que, cuando tú dijiste, Franklin, esto del ejecutivo que te dice, no vas a seguir foto en esto, porque yo conocí la minería en mi primera incursión en el año 99 en una práctica en el área de metalurgia. Minera Los Pelambres, ahí en Chacay, año 99 en diciembre. Y esto creo que lo conté la temporada pasada, pero un viejito, que es léxico minero, sí, eh, osó decirle a su jefe en una reunión, yo, weón, practicante de la primera práctica. Lo que pasa, jefe, es que yo siento que, ¿cómo que siento, weón? ¿Qué vaya a venir a sentir vos, weón, acá? sí. Mm. Lo permitido, el trauma y, asociado ahí es que tú no podís sentir, po, weón. ¿Cómo se te ocurre? y así es como está el mundo hoy día. O había otra, Tal de, ya cual. que estamos en esa, que le conté a Mirko el otro día, que era de un viejito que llega en eso mismo, un poquito antes, en otra empresa minera, jefe, mi, mi señora está a punto de dar a luz, de mejorarse. Ocupemos bien los términos de ese lugar, po, weón, ¿cachai?
jefe, pasa que mi visión está a punto de mejorarse. Claro. Entonces, yo podría bajar antes y que vos sois médico, weón, o sois matrona que tenéis que bajar. Ay, Mm, O sea, mm. también estaba hablando de esas dinámicas, de esos patrones que generan algún nivel de trauma y que Esa cultura, claro, bien. Cultura, claro, que lo humano cultura. está excluido al final. Somos máquinas, tenemos que ser máquinas y lo humano está excluido. Y después las organizaciones se enferman, si eso es salud. Y una organización que le va mal económicamente también no está sana cuando hablamos de sustentabilidad. No sustentable, Sí, son prácticas no sustentables. y lo bello que yo encuentro de lo que nos cuenta Franklin, de que estamos viendo en este interregno, en este mundo intermedio en el cual estamos dejando que entren las emociones, estamos dejando que entre el ser humano. sí, Lo que pasa es que a lugares que no cachábamos que estaba permitido que eso sucediera, po. Entonces ahí estamos chocando en esta danza un poco forzada, eh, y que supongo que está bien, porque así no habrá otro camino. Oye, claro. Franklin, estamos. Yo creo Sí, que dale. en esta que estamos conversando, disculpa Mirko, solo para que. ¿Cómo hoy día, qué es lo que es una empresa hoy día? ¿Qué es lo que es una organización? Es una red de conversaciones. Todo el día estamos coordinándonos, estamos eh, eh, planificando, todo lo que estamos haciendo es una red de conversaciones. Entonces, ¿cómo conversamos? ¿De qué conversamos? Pero cómo conversamos es muy importante hoy día y eso tiene un componente emocional muy importante. Y cómo usamos el cuerpo para conversar. Eso a la gente lo sorprende montones. Sea el nivel que sea, la gente se sorprende cuando se mira. Por ejemplo, nosotros de repente hacemos una especie de parodia, ocupando actores, ocupando eh, personas que se fijan muy bien en las dinámicas de conversación y después las ponemos así como en un pequeño sketch. Y la gente se reconoce, se sorprende, y cómo después esa misma escena la ponemos con algunas sugerencias nuestras, cómo podríamos conversar mejor ese mismo tema. Una sketch de 5 o 7 minutos, no más, y resulta que la gente se sorprende cómo puede fácilmente con algunos, por eso me acordé por lo que decía Jan, así, con algunos artículos diferentes, con alguna pregunta en vez de una afirmación, cambia totalmente el sentido de la conversación. Y cuanto más se hace productiva y le hace lo que conversamos al principio, sentido a otros. Y cuando uno va incorporando esas pequeñas herramientas, el poder de las conversaciones pasa a ser muy importante, no solo para menor desgaste y no tanto sufrimiento, sino que también para lograr mejores niveles de coordinación y por ende mejores resultados. Para que seamos conscientes del lenguaje que estamos usando, la manera en que estamos hablando, no es la única manera en que podemos hablar. Esta es un programa. Entonces, las personas tienen que darse cuenta que están en un programa para hablar o conversar de una determinada manera y pueden entrar a otro. Yo le Mm, robé esta idea a Franklin, bueno, a la formación de todo, para justamente lanzarme en el otro boliche que tengo aquí al lado, el Saltemos el Muro, con Mayol y con Lavín, el otro podcast, que lo partimos recién para hacer la distinción entre las conversaciones que abren mundo y las conversaciones que cierran mundo, totalmente. ¿no? Y buena parte de la crisis de la sociedad tiene que ver con que estamos mayoritariamente en un espacio, a la conversación sobre lo público, una conversación que permanentemente cierra mundos, ¿no? Estamos simplemente eligiendo una zona de batalla comunicacional. Nada más, no vamos a escuchar. Vamos con armadura, salir a pelear ahí. Yo lo digo desde mi propia experiencia, porque yo habité ese mundo, con mucho éxito, entre comillas, ¿no? Mm, Entonces lo mm, conozco. No, es un judo, un arte marcial de usar la fuerza del adversario de una palabra mal empleada, ponerla en el titular, ¡paf! Y lo transformaste en un arma de destrucción masiva, ¿no? Entonces, eso puede estar muy bien cuando yo creo que la sociedad ha barrido cosas debajo de la alfombra y es necesario que pongamos luz, pero llevado hasta el infinitum no agota, ¿no? O mm, sea que mm. estamos en un momento en que es muy necesario
cambiar el sentido de esa conversación, ser conscientes de qué vamos a conversar con el otro. A priori de aquello que me distancia o me separa de él, o convenientemente de aquellas cosas que podemos hacer juntos. Bueno, Convenientemente para los dos, ¿eh? dado que estamos en el mes de la salud mental, o que se hace poquitos días atrás se celebró el Día de la Salud Mental, este tipo de conversaciones no estamos diseñados para infinitamente estar en este tipo de conversaciones. Por eso que nos estamos enfermando tanto. Eh, Porque las conversaciones que cierran mundos nos llevan solamente a lugares muy pequeños, a lugares más oscuros. Y eso, multiplicado muchas veces, nos enferma. Por eso que estamos con tanto índice en el mundo, pero sobre todo en Chile también, porque somos bien, ahí estamos rankeando casi primero, dentro de los 5 primeros, en una serie de patologías y en una serie de fenómenos psicológicos bastante desventajosos para nuestra sociedad, porque no estamos diseñados para estar todo el tiempo en esa contingencia, y sin embargo todo nos lleva hacia esa contingencia. Entonces yo valoro mucho este podcast, como el otro que tú estás empezando también, que nos abra, que nos dé mayores luces, que empiece a haber un sustrato crítico donde podamos hablar, saliéndonos del paradigma más tradicional, más racionalista. Ahora, yo cuando digo saliendo de ese paradigma, no es anularlo, es integrarle otros mundos. Y yo insisto en la importancia de la guía, porque como estamos Sí, condicionados y sí. programados en la O, claro, esto acá y me vienen a hablar ahora de que las constelaciones es lo importante y me vienen a ningunear mi pobre Excel, que me ha llevado décadas, weón, Claro. poder manejar. No, no se trata de eso. Queremos tu No. Excel, todo eso está súper bien. Necesitamos agregar nuevas competencias, nuevas capacidades. Por Mm. eso es una I. Es la Sí, I, que es la I, la I, la T, pero yo le pongo la I de integración. O sea, es como hoy día hablar de jerarquía, es como, hoy no, la jerarquía es muy necesaria. Con la jerarquía planificamos, con la jerarquía podemos fijar objetivos, pero hay que agregarle, integrarle redarquía, el compromiso, eh, el sumar buenas prácticas, el atreverse, el confiar está en la redarquía, no está en la jerarquía. Entonces es una misma organización que tiene que tener dos miradas, la jerárquica, pero al mismo tiempo sumarle la redárquica, para que en conjunto den una seguridad psicológica a esa organización, para que, como decía Josefina, no se enfermen. sí, yo creo que una de las principales causas de la enfermedad en general es la separación, que también es lo mismo de la I o la O, Sí, pues, separados de sí. nosotros mismos, partimos por estar separados de nosotros mismos, que es lo que yo siento, que es lo que yo quiero. Mi cuerpo, por algo hablamos de la pandemia el capítulo pasado, nos obligó a salir de la fuera, 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 y ir hacia adentro, fue un cambio a nivel de sociedad. Ustedes, cabritos, como que alguien hubiera dicho, ustedes, cabritos, se van para adentro. Mírense, miren Castigado. sus casas, miren sus relaciones, miren ustedes qué es lo que ustedes quieren. Y las organizaciones hoy también. Nosotros nos ha tocado ya aquí con este equipo empezar a conversar con líderes que dicen mi organización no quiere mirarse hacia adentro, porque ya todos los objetivos son hacia afuera, mirar al cliente, siempre hacia afuera. Y eso nos mata. Entonces, mirarnos hacia adentro como organización, cuáles son nuestras prioridades, cuál es nuestro propósito, cómo estamos funcionando, cómo nos estamos organizando, cómo estamos conversando. Entonces, esa mirada de hacia afuera y hacia adentro. ¿Y qué es lo que dices tú que es un fractal? Eso es lo divertido de lo sistémico, que todo el mundo piensa que sistémico es más información afuera. Pero no, si uno es Claro. un fractal, la información es desde ti. Uno es un fractal del todo, el todo, tú eres una pequeña parte No. del todo. Entonces, al ir a lo esencial, como bien decías tú al principio, ¿qué es lo esencial? Somos seres humanos, eso es lo esencial. Y somos seres humanos que estamos conversando, que estamos trabajando, que estamos sacando adelante un proyecto, un propósito, Que entre sienten. nosotros, ¿ah? Que sienten desde la totalidad, y ahí uno empieza a tocar desde la totalidad tuya y de este equipo, está la totalidad del sistema contenida aquí. Pero nuestro foco siempre ha sido separar, o es adentro, o es afuera, o es adentro. Pero es afuera Nosotros desde lo, adentro.
lo hemos conversado con y la Josefina y la Isabel, de que tenemos pendiente explicar de manera compleja, pero sencilla a la vez, estos dos conceptos. Uno, lo que es un sistema, ¿no? En qué se basa, ¿no? Y lo otro, aprovechamos de explicar qué es un fractal, po, porque usamos nosotros el lenguaje así como que no es un lenguaje cotidiano, a donde mucha gente puede quedar rebotando, ¿no? Para Mm. explicarlo en simple, para explicarlo de la fractalidad, es una propiedad que viene de la física cuántica que te habla que la hoja del árbol contiene toda la información del árbol, ¿no? En su conjunto. Es decir, como se dice en el Tao, ¿no? El todo es la parte y la parte del todo, ¿no? Entonces nosotros, cada una de nuestras células, por mucho que trabaje en un órgano específico, almacena el resto de toda la información de nosotros como individuos. Eso a ponerlo en plano súper concreto, porque nosotros estamos hechos de células, y las células de moléculas, ¿ah? Y las moléculas de átomos, y son todos principios vivos que intercambian información y energía, de manera inteligente además. No son procesos mecánicos, son procesos inteligentes, ¿no? Y Eso, po. en ese sentido, en la observación de lo fractal, tú te das cuenta que los patrones son sumamente fractales. Y lo que sucede en la sociedad arriba, digamos, política, tú lo ves replicado en las organizaciones, lo ves replicado en las familias. Entonces, esa Exacto. fractalidad te comprueba el principio. Incluso, por ejemplo, a raíz de, les cuento una experiencia que me pasó personal, a raíz del conflicto israelí con Hamas, y yo tengo un chat de compañeros de curso del colegio, y la verdad es que quedó la crema, Te la cagada, me porque imagino. lo mismo que pasa arriba, al lado, pasa también en un chat. Fractales de lo que pasa, de lo que nos está pasando, ejemplos de lo que nos está pasando, donde no Es muy conversamos, bueno. digamos, sino que... O sea, la capacidad de generar conversaciones que abren mundos, a mi juicio, corríjanme si, o complementenme, es decisiva a partir de la autoobservación, ¿ah? Y de la capacidad que tengamos de elegir entrar o no a esas conversaciones. Todos venimos con un sesgo y todos venimos con una opinión sobre ese tema y sobre distintos temas. Pero en el momento en que elegimos hacer uso de nuestra libertad de expresión y decir lo que sea que pensamos y sentimos sobre ese tema, entramos a una conversación que cierra el mundo inmediatamente, porque está planteada, Claro. ¿no? No desde la óptica de reflexionarlo desde arriba, sino desde la óptica de tomar partido, ¿no? Se presenta, se significa esa conversación como muchas, podemos hacer una lista infinita de temas puestos a nivel de opinión pública que se significan en términos de polaridades. Sí. Entonces, hay un acto consciente, inteligente de decir, yo no entro en esta conversación porque en esta conversación nadie se va a escuchar, ¿no? A Exacto. priori, no tiene sentido entrar acá, aunque yo tenga una reflexión más compleja a la hora de los que hubo, el sistema me va a reducir. ¿Estás a favor de los judíos o a favor de los palestinos? Claro, ¿Ah? claro. Y eso nos empobrece, porque esa polaridad, esa dualidad simplificadora del mundo, está muy bien y tiene que ocurrir en un cierto nivel, que por ejemplo el deporte. Tú eres de Colo Colo de la U y no hay razones para ser de Colo Colo de la U. Simplemente eres. Y vas al estadio desaforado y gritas para que gane tu equipo y pierda el otro, ¿no? Y ese es el espacio donde se significa ese cerebro más primitivo, cerebro reptiliano, que es parte de este mecanismo del conflicto, ¿no? Que emana como energía producto de la idea de la sobrevivencia, está instalado ese software. Entonces, la significación de Colo Colo con la U es la significación de lo tribal que habita en nosotros. Está muy bien, pero es absurdo que llevemos eso, que ocurre a nivel catártico con el deporte y con el fútbol, a otras conversaciones que van a definir nuestras vidas, como es la política, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me resisto a condenar nada,
no condeno nada, porque ya la palabra condena es una palabra que está asociada a justamente la necesidad de enjuiciar desde esa función súper básica, porque cada uno, el cerebro de cada uno, que los cerebros y la mente son muy inteligentes, van a encontrar todos los argumentos para tirar encima a favor de aquello de lo que me quiero abanderizar. Existen tan buenos argumentos de un lado como del otro, y voy a creer los que quiero creer. Yo creo que lo inteligente en este momento de la historia, el desafío como humanidad, es no entrar en esas conversaciones, para elegir entrar en otras. De hecho, lo conversamos con la Josefina en ese día que almorzamos juntos con la Isabel y Mirko y la José, ¿te acuerdas, José? Esto de que está tan de moda de que hay que condenar la violencia, porque la violencia finalmente es el cáncer de la sociedad. El cáncer se estudia, se analiza, se plantean tratamientos. Tú no sales acá a la calle a decir, condeno este cáncer por... No, hay otro proceso que se sigue. Entonces, cuando nos quedamos solo en este condeno también excluyo todo aquello que está generando esto que me duele. Y lo hablamos la vez pasada, que al final cada comportamiento, si uno lo ve en su contexto, tiene una lógica. Entonces, hay que contener, como decías tú, contener toda la realidad, con todo lo bueno, lo malo, mirar y ver más allá, abrir, salir fuera de la caja. Porque lo más fácil es decir, esto es así, yo lo condeno y lo saco. Pero si uno sale fuera de la caja y mira todo su contexto, entiende la historia, de dónde viene, se empieza a mover el sistema y el sistema empieza a mover y se cae solo ahí, empieza a surgir el amor, digamos, se caen las barreras y empieza a surgir el amor y salen los perdones y aparecen las heridas. Si nosotros actuamos como actuamos debido a puras heridas que tenemos, y las heridas nos separan, en Yo los puedo ser, traumas, como estamos sí, yo hablando. quiero ser súper autorreferente, pero con el Franklin, que es un maestro en esto de las emociones, me acuerdo perfectamente, ¿no? Que yo aprendí esto del el poder que tenía la ira, ¿no? La violencia es el resultado de la rabia, ¿no? Eso en un caso extremo es la ira, como podemos ver en el caso de estos conflictos internacionales. Pero habitualmente es la rabia. Y esa rabia tiene una luz. Me acuerdo perfectamente, Franklin, cuando nos enseñaba, ¿no? Esa distinción. La rabia tiene una luz y tiene una sombra, ¿no? Y esa luz es que nos da energía para impulsarnos y Moviliza, moverla, claro, y mover la realidad. Entonces tenemos que ser conscientes de esa luz, pero también conscientes de esa sombra. exacto. Por eso el todo, 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 darle un lugar a todo. Yo estoy un poco preocupada que tenemos que ir cortando, ¿no es No, cierto? yo creo que somos completamente libres y nos extendimos, pero sí, estoy de acuerdo que te quería, Yo te solo quería quería dar la palabra, agregar una Franklin, cosita. para que a ver si puedes cerrar un poco con eso, amplificando estas distinciones de las emociones. Mira, para darle un poco de mirada también desde la caja, utilizando esta frase que ustedes tienen, ¿no? Nosotros habitualmente hacemos con las organizaciones algunos ejercicios que tienen que ver con los cambios culturales. Miren, yo creo que así como una mirada esperanzadora es que este año a mí me ha tocado participar en cuatro grandes empresas, una de tipo eléctrico, dos de tipo productiva y tres mineros, o sea, son cinco empresas que están en un cambio cultural y donde la finalidad es el cambio de cultura. Y ahí utilizamos una técnica que es sencilla, pero sin embargo implica grandes trabajos, que utiliza tres cajas. La caja de las cosas que cuando hacemos un listado de todo lo que hacemos y de cómo lo hacemos, una de las cajas tiene que ver como con qué cosas tenemos que dejar en la caja que estamos haciendo. Es decir, tenemos que consolidar lo que estamos haciendo, que creemos que estamos haciéndolo de relativamente Bueno, bien para arriba. bueno, Otra caja tiene que ver con lo que tenemos que sacar. O sea, tenemos que tener otra caja que es donde vamos a ir depositando lo que tenemos que soltar, lo que tenemos que desaprender, las cosas que ya no nos sirven. Y la tercera caja tiene que ver con incorporar. ¿Qué cosa le vamos a incorporar a esta organización para que fluya mejor, para que funcione mejor, para alcanzar algunos otros objetivos? Con esta mirada de la triple caja que tiene que ver con cómo logramos desde otro lugar la eficiencia. Ya no es solo haciendo, repitiendo más
de lo mismo, sino que también abriéndonos a que hay cosas que tenemos que soltar, definitivamente, desaprender muchas cosas también. Entre las cosas que tenemos que soltar, a raíz de lo que decían antes, algunos juicios que tenemos también sobre nosotros y sobre la organización, soltarlo. Y por último, incorporar. Y para incorporar necesitamos que venga gente diversa y que, como dice Jan, así, ocupemos el I, incluso las cosas nuevas. Y eso lo enlazo para lo que me estaba pidiendo Mirko, que eso se hace con el conjunto de las emociones básicas. No podemos dejar ninguna emoción básica afuera, porque así muy simplemente con la tristeza vamos a reflexionar, que es la luz de la tristeza. Con la tristeza vamos a incorporar, aunque nos parezca raro, porque tenemos el fetiche de que la tristeza es como ver llorar a alguien porque se murió alguien, y esa es una dimensión pequeña de la tristeza. La tristeza es la emoción que nos permite la apertura, que nos permite la comprensión, que nos permite la reflexión y el sentido. Vamos a llegar a que el miedo nos va a servir, por ejemplo, para el control. No el sobrecontrol, pero el control, el seguimiento, la planificación. Se hace desde el miedo para que no ocurran ciertos eventos que son inapropiados, inadecuados. Lo hacemos también desde la rabia porque necesitamos mucha fuerza para conquistar lo que queremos, para ir por nuestros objetivos, necesitamos la fuerza. Y por último, tenemos que tener la alegría para reconocer, para celebrar las metas cortas y las metas grandes, y para compartir, que con la alegría es la emoción que se nos abre el mundo. Pero tenemos que trabajar con la tristeza porque nos sirve para algunas cosas, tenemos que trabajar con el miedo y con la rabia, como las cuatro emociones básicas que trabajándolas y conociéndolas un poquito las podemos gestionar mucho mejor en favor de nosotros primero y después del resto. Qué bonito Extraordinario, Bueno, Franklin. ese trabajo en Extraordinario. una organización. ¿Qué era, tristeza hay en esta organización? ¿Qué rabia hay en esta organización? Y ver todos esos compartimentos y decir, todo esto y bueno, tomar todo. atento, atento, Héctor, porque todo esto y más es lo que puedes vivenciar y experimentar en el día fuera de la caja. ¿Te gustaría saber qué información importante y nueva tiene para ti tu empresa un análisis sistémico? ¿Te parece que ya es tiempo de desarrollar las habilidades necesarias para liderar el cambio que necesitas y de fortalecer a tu equipo uniéndolo detrás de un propósito común? Para ello, en Salgan de la Caja, el podcast, elaboramos el día fuera de la caja, una jornada donde estará todo nuestro staff de consultores para ayudar a potenciar tus resultados. Te invitamos a reflexionar sobre este año y abrir la planificación del próximo a través de una experiencia diseñada para conjugar reflexión y esparcimiento, recreación y trabajo perfecta para hacer la jornada de cierre de año de tu empresa junto a tus colaboradores. Si tienes consultas, preguntas o quieres saber más, escríbenos al mail salgan de la caja@gmail.com o al WhatsApp más 569 948 9770 2. Llegamos así al final de este largo, pero valioso, pero sustancioso. Yo me quedo muy Extraordinario, contento de los extraordinario. podcasts. Muchas gracias, amigo Franklin Otero, por haber querido venir a traernos tu experiencia, compartir tus conocimientos. Y gracias a ti, Giancarlo, Josefina. Nos vemos la próxima semana. Deja despedirme con dos cositas, Mirko. Uno, siempre saluda a Os Barbería, ahí en Providencia Ah, muy bien. 2093, oficina 7B, que Mirko y yo estamos Miren, miren este corte, qué rico me veo. cuidados por Os Barbería. Bueno, es lo que hay también. Lo último, en Franklin, me hiciste recordar, yo soy muy fanático de la música, Desaprender de Adrián Berra. Yo creo que Ay, esa es la canción linda esa para este canción. episodio y si no la has escuchado te la recomiendo, es Sí, increíble. sí, Es muy linda esa gracias. canción. Sí. Y yo también quería decir de que yo doy un taller, yo tengo una empresa que se llama Espacio Sistémico, y el 9 creo, bueno, está en la página web www.espaciosistémico.cl y en el Instagram @espacio sistémico, y que es un taller como un tester de mediodía para que vean qué son esto de las constelaciones, qué es esto de la escucha profunda, de aprender a contener al otro, contener sistemas. Entonces también si es que quieren ir a probar, ir a ver,
ahí se meten en la página web y pueden Y conocer este mundo nuevo, en la descripción de este video también van a encontrar todos los enlaces para esa experiencia. porque es un Ya, mundo, lindo. estos son Nos mundos vamos. nuevos. Así Chao, que chao, bueno, chao, chao, vemos. chao, Muchas chao, chao, gracias. chao, chao, chao.